Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Argentina, porque en ese país, al igual que algo que hablamos en un video anterior sobre la situación de Chile, se acaba de hacer un aumento masivo al sueldo de los funcionarios públicos, que yo aquí ya hablé sobre el caso chileno y que me parecía que era una vergüenza de cómo esos parásitos cada vez piden más a costa del ciudadano común y corriente y los trabajadores del mundo privado que están en una situación crítica, pero aún así les sacan de su bolsillo para darle a los funcionarios públicos que nunca despiden a uno y que hacen pésimo su trabajo. Pero el caso de Chile incluso se queda corto comparado con el de Argentina. Porque en Chile estábamos viendo que esto de los reajustes y de los aumentos de sueldo era una cosa anual, además de los bonos. Pero en Argentina, tienen reajuste en algunos casos incluso mensuales y que tiene que ver con unos aumentos de sueldo altísimos. ¿A costa de quién? Del trabajador argentino, que está en una situación mucho más crítica y con una población que tiene una pobreza cerca del 50%, casi la mitad de la población argentina en la pobreza. Realmente una locura. Pero antes de continuar, quiero aprovechar de decirles que espero que hayan disfrutado la Navidad. El día de ayer no salieron videos justamente porque eran día de Navidad y por lo tanto hice una excepción y por lo tanto no subí videos. Sirvió tanto para temas de descanso como también creo que a muchos les agrada la idea de poder descansar en ese día y no tener que ver noticias que muchas veces son tan conflictivas y puede ser cosas negativas que uno le bajan el ánimo, a veces positivas, pero suele ser más lo malo que lo bueno. Así que decidí hacer esa pequeña pausa por un día, pero ya el día de hoy retomamos con la rutina habitual. Pero vamos un poco al detalle de esta noticia, qué es lo que pasó en Argentina. Básicamente, el gobierno de Alberto Fernández, el peronista que está gobernando actualmente en Argentina, acordó un incremento de un 18% del sueldo para los trabajadores estatales. Y hay que tomar en cuenta que en octubre del año pasado, en octubre de este año, les aumentaron un 7% el sueldo. Entonces veamos en cuánto es el total. Los dos gremios estatales más importantes, ATE y UPCN, suscribieron el acuerdo paritario para que los trabajadores estatales que dispongan de un aumento salarial del 18% a pagar en 3 cuotas. Se aumenta un 4% en febrero, 6% en marzo, 8% en mayo y se suma a un 7% otorgado en octubre. Entonces, en octubre de este año básicamente les dieron un aumento de un 7%. Y acaban de pactar que el año que viene le van a aumentar el sueldo un 18% extra, además del 7% que ya les aumentaron en octubre de este año. Lo que hace que en total se dé un aumento de un 25% en el sueldo de los funcionarios públicos. ¡Qué una locura! Realmente es una locura porque voy a repetir lo que mencioné en un video anterior, que se aplica aún más al caso argentino y para que vean que a pesar de que aquí está entrando el estatismo y de que aquí parasitan los funcionarios públicos, los políticos y sus sirvientes, que son esos funcionarios públicos, sobre los trabajadores chilenos, lamentablemente en Argentina es lo mismo, pero en una situación mucho peor y nos muestra al nivel de descaro que puede llegar la situación. Porque aquí ya era malo cuando avisaban que querían aumentos de sueldos más bonos para el año. Pero en Argentina no, esto ya va por meses. O sea, fíjense, en octubre un aumento de un 7%. En febrero del año que viene va a ser de un 4%, en marzo un 6% y en mayo de un 8%. Entonces allá es a otro nivel, realmente es a otro nivel. Y esto hay que tomar en cuenta que explica también mucho los problemas que tiene Argentina. Porque los funcionarios públicos, sea en Chile, como sea en Argentina, como puede ser en cualquier país, nunca los expulsan. Ustedes lo sabrán. También sabrán que los servicios que dan son muy malos, que la atención es pésima. Suele haber una que otra excepción, pero la excepción simplemente comprueba la regla de que en realidad el promedio de los funcionarios públicos hacen mal su trabajo y son parásitos sobre los trabajadores de su respectivo país. Y nadie los despide, tienen sueldos altísimos, en Chile es el doble o el triple de aquellos que trabajan en el mundo privado, muchas veces llegan por nepotismo, conexiones políticas, y en Argentina no es la excepción. Y lamentablemente en ese país el número de funcionarios públicos es sustancialmente mayor que el que hay en Chile. ¿Y cómo se mantienen todos esos funcionarios públicos? Parasitando, tanto como ocurre en Chile como en Argentina como en cualquier país, del ciudadano común y corriente, tanto argentino como chileno, etc. Y eso explica por qué hay tantos impuestos. Argentina es uno de los países que lidera el ranking de la mayor cantidad de impuestos que se cobran, con impuestos altísimos para la población, lo que hace el costo de vida altísimo, tanto para traer cosas del extranjero, de importación, como para querer exportar, como compras internas. Todo tiene una cantidad de impuestos tan altas que es realmente una locura. Y siempre están creando nuevos impuestos.
Hace poco aprobaron el impuesto a la riqueza para intentar arrebatarle la riqueza a los productores de esta con tal de parasitarlo con el Estado. Al ciudadano común y corriente argentino le joden la vida con eso. El precio de los alimentos, de los libros, de todas las cosas, en realidad está todo realmente afectado por eso. Y si uno ve el detalle de cómo le afecta el precio de los productos, la cantidad de impuestos que hay en Argentina, se da cuenta que a los argentinos les pasan robando todos los días una cantidad brutal de dinero. Ahora, en Chile, como en otros países, el Estado siempre nos roba con los impuestos porque los impuestos son un robo. La diferencia es si un país te roba más o menos. Te están robando siempre y siempre te está jodiendo el funcionario público. La pregunta es cuánto te lo hacen. Y el tema es que en Argentina ya llega a un nivel realmente catastrófico. Y esto tiene consecuencias, por supuesto. Argentina, la pobreza es altísima. No voy a negar que hay responsabilidad justamente por temas de la pandemia con todo esto. En todos los países ha aumentado la pobreza en muchos casos por cosas como esta. Pero Argentina ya tenía una pobreza altísima que es consecuencia de estas políticas. Porque parasitarle tanto a la población tiene consecuencias. Aumentar el precio de los productos en todo tiene consecuencias. Y hacer que quiebren miles de empresas y no dejar que surjan muchos emprendedores por la cantidad de impuestos, regulaciones y la opresión que le hacen al trabajo en ese país tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pobreza infantil, desnutrición y pobreza a nivel general. Esta noticia es reciente, justamente el mes de noviembre, que dice lo siguiente. Se estima que un 44,2% de la población argentina es pobre tras cumplirse un año de la presidencia de Alberto Fernández. Ahora quiero dejar algo bien claro. Durante el gobierno de Mauricio Macri la pobreza igual era altísima, también 2 dígitos, si no me equivoco 35% más o menos. Y Argentina, como digo, hace años tiene esta tendencia porque lleva hace años siendo un país que parasita en exceso a sus ciudadanos y a sus trabajadores con estos impuestos. Y por eso hay un nivel de pobreza tan alto, que se ha profundizado aún más con las cuarentenas, que fueron de las más largas del mundo en ese país. Pero que ya tenía un problema de antes, que no se puede culpar solo a la cuarentena, porque muchos políticos van a intentar culpar solo a la cuarentena o incluso a la pandemia sobre este tema, cuando en gran medida muchos de los problemas son también consecuencia de sus malas decisiones, con las que perjudican al ciudadano común y corriente. Y esto es un problema que se ve en distintos países. Algunos van a decir, por ejemplo, en comparación de que, hey, en realidad mostrar esa pobreza en Argentina y en Chile también hay pobreza. Sí, y es pobreza que está aumentando. Como podemos ver, la pobreza aumentó un 13,7% en este año 2020 en Chile. También por temas de pandemia, y antes había aumentado en el 2019 a un 9,8%. Que coincidencia, fíjense que a medida que han pasado los años y que han ido aumentando las regulaciones, los impuestos y mayor rol social del Estado, como lo llaman algunos, que algunos lo celebran, coincidencia, hemos visto cómo sigue aumentando la pobreza. Bueno, alguna relación habrá, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que algunos dirán, es que en realidad Chile debería tener una pobreza más alta si la medimos de otra manera, entonces estos números no son de verdad. Y sí, se puede medir la pobreza de distintas maneras, pero midiéndolo de la misma manera, Argentina tiene un 44,2% y Chile ahora un 13,7%, que igual es malo. Y si lo midiéramos de otra manera, la de Chile sería más alta, pero la Argentina probablemente sería hasta el doble. Entonces hay distintas maneras de medir la pobreza, pero hay una razón por la cual un país está peor que otro, aunque a muchos les gusta darlo como ejemplo Argentina cuando no debería ser ejemplo de nada en estas materias. Y es porque justamente el Estado pasa por encima de la población. Y de cierta manera en Chile está pasando lo mismo. A medida que el Estado ha intervenido más, a medida que a través de los años le estamos cobrando más con el Estado a la población con los impuestos. En Chile se han impuestos a los medicamentos, a todos los alimentos, a los libros. Hay un nivel de corporativismo altísimo de muchas corporaciones que han llegado a posiciones dominantes de mercado a través de acuerdos políticos o de leyes hechas a su medida que impiden la llegada de competencia, de pymes que cada vez les cuesta más surgir, cada vez que nos empezamos a aparecer lentamente, que es un proceso gradual, al sistema argentino, va aumentando cada vez más la pobreza. Y es una situación lamentable. Y esto es importante verlo porque nos muestra que hay una dicotomía, hay un problema, que es más allá de problemas de izquierda y derecha, y es el problema de aquellos que buscan la autonomía, la libertad y la autodeterminación contra los parásitos que buscan el estatismo, el colectivismo. Y eso es una verdadera dicotomía que se implementa actualmente. Es el ciudadano, es el individuo, el emprendedor, la familia, la que está siendo oprimida sistemáticamente por el Estado con la imposición de estas cosas. Es el estatismo, el colectivismo y la imposición que buscan hacer todos aquellos que proponen esos sistemas los que son los verdaderos enemigos de los individuos. Y más allá de su tendencia ideológica, más allá de si usted se considera un lado de otro, la verdadera grieta, la verdadera dicotomía está justamente en eso. Y nos muestra que este problema del abuso y la opresión por parte del Estado contra el ciudadano, de estos parásitos que se dan contra la población,
Es un problema que no se da solo en Chile, no se da solo en Argentina. Yo les podría dar ejemplo de cosas similares en casi todos los países del mundo. Y es un problema a nivel mundial. Porque como digo, es la lucha constante y permanente que a lo largo de la historia siempre se da entre la autonomía, la libertad, lo que podríamos decir que son esos ideales libertarios, contra el colectivismo parasitario, contra el estatismo. Y es una cosa que hay que mostrar y que hay que entender para darle frente. Lo bueno es que en Argentina, a pesar de todas estas cosas malas, están reaccionando y notando esa dicotomía, y eso permite entender por qué surgen tanto los libertarios y cómo se está dando una gran transformación en Argentina gracias al mensaje de personajes como Milei y otros libertarios que han logrado dar a entender esto para poder empezar a cambiarlo y comenzar el proceso de la gran transformación que debe ser tanto a nivel estructural como interno de la población, y que idealmente se va a extender desde Argentina a otros países del mundo, como ha sido cuando se dieron distintas revoluciones liberales en el siglo XVIII y XIX. Pero uno puede soñar con eso. Pero de todas maneras pueden comentar abajo en los comentarios qué les parece esta noticia, si están de acuerdo con el aumento de sueldo, que ya realmente parece ridículo. O sea, lo de Chile ya era ridículo, pero en Argentina ya es otra cosa. Pero bueno, Peronia, ¿quién puede esperar otra cosa? Si están de acuerdo con el aumento, si no, ahí pueden dar sus comentarios. Recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios para verlo en otro video. Y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. Música